El vaso de vino de cristal se estrelló contra el suelo de mármol del restaurante La Perla en Madrid, mientras el rostro de mi esposo Carlos se tornaba pálido como la ceniza. La elegante multitud del sábado por la noche giró para mirarnos, pero mantuve mi voz firme y dulce mientras deslizaba los documentos legales sobre el mantel de lino hacia él y su joven amante, Sofía. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees y, si esta historia te toca el corazón, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial preparado. Felicidades por tu nueva relación, dije con una sonrisa que nunca llegó a mis ojos. Solo pensé que deberías saber que, desde esta mañana, he congelado el fideicomiso de la familia Vargas. Todas las cuentas, todas las inversiones, cada céntimo del patrimonio que contabas usar para tu nuevo comienzo. Las manos de Carlos temblaron al abrir la carpeta, su arrogante sonrisa desvaneciéndose en algo cercano al pánico. Sofía aferró su brazo, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en la chaqueta de su traje caro, mientras susurraba preguntas urgentes que él no podía responder. «Esto es imposible», logró balbucear, su voz apenas audible sobre la suave música flamenca de fondo. «El fideicomiso es mío. Mi abuelo lo dejó para mí». «En realidad», respondí, tomando un sorbo delicado de mi Rioja, «tu abuelo lo dejó bajo mi control. Es curioso cómo nunca te molestaste en leer la letra pequeña, ¿verdad? 22 años de matrimonio, y ni una sola vez cuestionaste por qué todos esos documentos del fideicomiso necesitaban mi firma. Pero me estoy adelantando. Permíteme contarte cómo una esposa y madre devota de 2 hijos descubrió que su esposo de 22 años había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas para financiar los gastos médicos de su amante, y cómo ese descubrimiento llevó a la venganza más satisfactoria que he orquestado jamás. Mi nombre es Laura Vargas, y hasta hace 6 meses creía que vivía el sueño español en la vibrante ciudad de Barcelona. Nuestra elegante casa de estilo mediterráneo en el exclusivo barrio de Pedralbes era la envidia de todas las familias en el club náutico. Carlos, mi esposo, había construido una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario desde cero, y yo lo había apoyado en cada paso, sacrificando mi propia carrera en publicidad para criar a nuestros 2 hijos y gestionar nuestro hogar. A los 45 años, me consideraba una de las afortunadas. Mis adolescentes, Diego y Clara, prosperaban en sus años de secundaria. Diego ya estaba siendo observado por ojeadores universitarios por su talento en el fútbol, mientras que Clara había heredado mi ojo artístico y planeaba postularse a escuelas de arte en toda España. El negocio de Carlos florecía, con proyectos que se extendían desde el centro de Barcelona hasta la Costa del Sol. Nuestro calendario social estaba lleno de galas benéficas, cenas de negocios y eventos en el club náutico. Tenía todo lo que creía desear: seguridad financiera, hijos maravillosos, una posición respetada en nuestra comunidad y un esposo que, a pesar de su exigente agenda laboral, parecía dedicado a nuestra familia. Organizamos cenas elaboradas en nuestra casa, donde Carlos me rodeaba con su brazo y les decía a sus socios que nada de su éxito habría sido posible sin mi apoyo inquebrantable. Las otras esposas en estas reuniones sonreían y asentían, pero podía ver un leve destello de envidia en sus ojos. La familia Vargas parecía tenerlo todo resuelto. Carlos era atractivo, exitoso y atento. Yo mantenía mi figura, participaba activamente en organizaciones comunitarias y podía discutir desde las últimas exposiciones de arte en el MACBA hasta los detalles del desarrollo inmobiliario con igual entusiasmo. Nuestro matrimonio había superado las tormentas típicas de construir una vida juntos, las noches sin dormir con bebés recién nacidos, el estrés financiero de los primeros proyectos de Carlos, los desafíos de criar adolescentes en una comunidad acomodada, donde el privilegio a menudo opacaba los valores. A pesar de todo, habíamos mantenido lo que todos llamaban una sociedad basada en el respeto mutuo y metas compartidas. El abuelo de Carlos, un rico industrial que amasó su fortuna en la industria textil durante el boom de posguerra, había fallecido hace 12 años, dejando un sustancioso fideicomiso
que proporcionó el capital inicial para los proyectos más ambiciosos de Carlos. El fideicomiso había crecido significativamente, brindándonos un colchón financiero que nos permitió vivir cómodamente mientras reinvertíamos en el creciente imperio empresarial de Carlos. Siempre estuve involucrada en las decisiones financieras de nuestra familia, pero Carlos manejaba las operaciones diarias del negocio, mientras yo gestionaba el presupuesto del hogar y los gastos de los niños. Era una división del trabajo que había funcionado bien durante más de 2 décadas, y confiaba plenamente en él con nuestro futuro financiero. La primera grieta en mi mundo perfecto apareció un martes por la mañana en marzo. Mientras revisaba los estados de cuenta de nuestras tarjetas en mi despacho en casa para nuestra reunión presupuestaria mensual. Noté un cargo inusual en nuestra cuenta conjunta, 6.000 euros retirados de nuestra cuenta corriente principal, con una nota que simplemente decía «Servicios médicos». Miré fijamente el estado de cuenta, intentando recordar si alguno de nosotros había tenido algún procedimiento médico reciente. Carlos había mencionado sentirse cansado últimamente, pero lo atribuyó al estrés de un gran proyecto de desarrollo en el Eixample. Los niños estaban sanos, y mi chequeo anual había sido limpio. Hice una nota mental para preguntarle a Carlos al respecto cuando regresara de su viaje de negocios a Bilbao esa noche. Cuando Carlos llamó desde su hotel, mencioné el cargo casualmente durante nuestra conversación habitual. Su respuesta fue inmediata y defensiva. «No es nada de qué preocuparse, Laura. Solo algunas pruebas de rutina que mi médico quería realizar. Sabes lo paranoico que me pongo con mi salud desde el infarto de mi padre». Su explicación parecía razonable. El padre de Carlos había muerto de un infarto masivo a los 58 años, y él siempre había sido cuidadoso con su salud cardiovascular. Pero algo en su tono no me cuadraba. En 22 años de matrimonio, había desarrollado un instinto para los estados de ánimo y manierismos de mi esposo, y esto se sentía diferente. La semana siguiente, descubrí otro retiro, esta vez por 10.000 euros, nuevamente señalado como servicios médicos. Cuando llamé directamente al Hospital Clínic de Barcelona, el departamento de facturación me informó que no tenían registro de cargos recientes a nombre de Carlos Vargas. La representante de servicio al cliente fue amable pero firme. No había facturas pendientes ni pagos recientes que coincidieran con las cantidades que describí. Colgué el teléfono con una creciente sensación de inquietud. Carlos nunca me había mentido sobre dinero, al menos no que yo supiera. Nuestras discusiones financieras siempre habían sido transparentes, y habíamos construido nuestra riqueza con una planificación cuidadosa y comunicación abierta. La idea de que pudiera estar ocultándome algo se sentía como una traición a todo lo que nuestro matrimonio representaba. En los días siguientes, comencé a prestar más atención al comportamiento de Carlos. Parecía distraído durante las conversaciones en la cena, revisando frecuentemente su teléfono y excusándose para tomar llamadas que decía eran relacionadas con el trabajo. Había comenzado a quedarse hasta tarde en la oficina con más frecuencia, a veces no regresando a casa hasta después de que los niños se habían ido a dormir. Cuando sugerí una noche de cita para reconectar, desestimó la idea con quejas sobre su carga laboral. El proyecto de desarrollo en el Eixample estaba consumiendo toda su energía, explicó, y necesitaba enfocarse en asegurar financiamiento adicional para la siguiente fase de construcción. El tercer retiro misterioso apareció en nuestro estado de cuenta 3 semanas después, esta vez por 12.000 euros. El patrón era cada vez más claro, y mis sospechas crecían. Decidí tomar un enfoque más directo y conduje sin previo aviso a la oficina de Carlos un jueves por la tarde. El centro de negocios Costa Brava, donde se encontraba la empresa de Carlos, estaba lleno de actividad. Equipos de construcción renovaban varios pisos, y el estacionamiento estaba repleto de vehículos de contratistas y coches de lujo de los profesionales que trabajaban en el edificio. Había visitado la oficina de Carlos innumerables veces a lo largo de los años, a menudo llevándole el almuerzo o pasando después de eventos benéficos cercanos. Su secretaria, la señora López, me recibió con su cálida sonrisa habitual y me ofreció un café mientras esperaba a que Carlos terminara una llamada de conferencia. La oficina lucía como siempre.
fotos enmarcadas de nuestra familia mezcladas con renders arquitectónicos de sus diversos proyectos de desarrollo, premios de la Cámara de Comercio de Barcelona y los libros de contabilidad encuadernados en cuero que Carlos prefería usar para sus planes preliminares de proyectos. Cuando Carlos salió de su oficina interna, su expresión pasó de sorpresa a algo que parecía casi pánico, antes de asentarse en su actitud acogedora habitual. Me besó en la mejilla y preguntó qué me traía por allí, pero podía sentir la tensión en su voz, algo que no había estado presente en nuestras interacciones previas. Esperaba que pudiéramos salir a cenar temprano, dije, observando su rostro con cuidado. Los niños se quedarán después de clases por sus actividades, y pensé que sería agradable pasar un tiempo juntos. Carlos miró su reloj y luego a la señora López, quien fingía organizar archivos mientras claramente escuchaba nuestra conversación. Me encantaría, pero tengo una reunión con inversores a las 17:30. Este proyecto en el Eixample está en una etapa crítica y no puedo permitirme perder oportunidades de asegurar financiamiento. Su explicación sonaba ensayada, y noté que evitaba el contacto visual directo mientras hablaba. En 22 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales sutiles del nivel de estrés de Carlos, y todo en su comportamiento sugería que estaba ocultando algo significativo. ¿Qué tal mañana entonces?, insistí, decidida a crear una oportunidad para discutir los cargos misteriosos. Podríamos ir a ese nuevo asador del que hablaste. Déjame revisar mi agenda y te confirmo, respondió, ya moviéndose hacia la puerta de su oficina de una manera que sugería que nuestra conversación había terminado. Te llamaré esta noche después de mi reunión. Salí de la oficina sintiéndome más inquieta que cuando llegué. El comportamiento de Carlos era cada vez más sospechoso, y las discrepancias financieras eran demasiado significativas para ignorarlas. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, decidí realizar mi propia investigación sobre la situación financiera de nuestra familia. Fui al despacho de Carlos en casa y revisé cuidadosamente los estados de cuenta de todas nuestras cuentas conjuntas. Lo que descubrí me heló la sangre. En los últimos 6 meses se habían retirado casi 50.000 euros de varias cuentas, todos con notas relacionadas con servicios médicos o gastos de salud. Los retiros comenzaron pequeños, 2.000 euros aquí, 3.000 euros allá, pero habían aumentado en frecuencia y cantidad. Lo más preocupante era el patrón. Los retiros siempre ocurrían cuando Carlos estaba supuestamente de viaje por negocios o trabajando hasta tarde en la oficina. Crucé las fechas con el calendario de Carlos y descubrí que varios de los retiros habían ocurrido en días en que decía estar en reuniones o en sitios de construcción. La cronología no cuadraba, y las cantidades eran demasiado sustanciales para explicarse con atención médica de rutina. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada estado de cuenta con mi teléfono, creando un registro digital de la evidencia financiera que había descubierto. La traición se sentía más profunda que solo el dinero. Era el engaño sistemático, las mentiras cuidadosamente construidas, y la constatación de que el hombre en quien había confiado el futuro de nuestra familia había estado viviendo una doble vida. Esa noche, mientras yacía despierta mirando el techo, Carlos dormía plácidamente a mi lado. El hombre que había compartido mi cama durante más de 2 décadas, de repente se sentía como un extraño. Me encontré analizando cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses, buscando pistas que podría haber pasado por alto. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana Ana, que vivía en Valencia y trabajaba como asesora financiera para una importante firma de inversiones. Ana siempre había sido la más desconfiada de las dos, y había cuestionado algunas de las decisiones empresariales de Carlos a lo largo de los años, aunque yo siempre lo había defendido. Necesito tu consejo sobre algo, le dije por teléfono, tratando de mantener mi voz firme. He descubierto algunas irregularidades financieras y no estoy segura de cómo manejar la situación. Ana escuchó sin interrumpir, mientras describía los retiros misteriosos y el comportamiento cada vez más evasivo de Carlos. Cuando terminé, hubo una larga pausa antes de que hablara. Laura, esto no suena a gastos médicos. Suena a que alguien está financiando los cuidados médicos de otra persona.
¿Has considerado la posibilidad de que Carlos pueda estar teniendo una aventura? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había estado tan enfocada en los aspectos financieros del engaño que no me había permitido considerar la explicación más obvia. La idea de Carlos con otra mujer se sentía imposible. Habíamos construido nuestras vidas adultas juntos, criado hijos juntos, superado cada tormenta como equipo. Eso es ridículo, me oí decir. Carlos nunca lo haría. Llevamos 22 años casados. No es ese tipo de hombre. Cariño, dijo Ana suavemente. Acabas de decirme que tu esposo ha estado retirando decenas de miles de euros de sus cuentas conjuntas en secreto y mintiéndote sobre gastos médicos. Los hombres no suelen hacer eso a menos que estén ocultando algo importante. Después de colgar, me senté en la cocina mirando las fotos familiares que cubrían nuestro refrigerador. Imágenes de vacaciones familiares, eventos escolares, logros empresariales de Carlos y momentos que creía eran de felicidad genuina. La posibilidad de que todo nuestro matrimonio estuviera construido sobre mentiras se sentía abrumadora. Decidí contratar a un investigador privado. La decisión se sentía como una traición a todo lo que creía sobre la confianza en el matrimonio, pero necesitaba saber la verdad. Si Carlos estaba teniendo una aventura, quería pruebas antes de confrontarlo. Javier Ruiz, un exdetective de la Policía Nacional de Madrid, fue altamente recomendado por Elena Gómez, una abogada de divorcios que había ayudado a una amiga a navegar una separación complicada años atrás. Javier tenía una reputación de discreción y minuciosidad en nuestra comunidad. Nos reunimos en una cafetería en el centro de Barcelona, lejos de los barrios donde podría encontrarme con amigos o conocidos. Javier, un hombre de unos 50 años de voz suave, tenía una presencia tranquilizadora que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Quiero ser claro desde el principio, me dijo mientras discutíamos mi situación. En aproximadamente el 60% de estos casos, las sospechas del cónyuge se confirman. En el otro 40%, suele haber una explicación razonable para el comportamiento que causa preocupación. De cualquier manera, mereces saber la verdad. Le proporcioné a Javier copias de los estados de cuenta financieros, el horario de trabajo de Carlos y una línea de tiempo detallada de sus cambios de comportamiento. En una semana, me llamó con hallazgos preliminares que confirmaron mis peores temores. Tu esposo está efectivamente involucrado con otra mujer, dijo Javier durante nuestra reunión de seguimiento. Se llama Sofía Morales, tiene 28 años y es enfermera en el Hospital Vall d'Hebron. Han estado viéndose durante aproximadamente 8 meses. La confirmación se sintió como un puñetazo en el estómago. 28 años, más joven que nuestro matrimonio. Una enfermera, lo que explicaba los códigos de facturación médica usados para disfrazar los retiros. Me senté en silencio aturdida mientras Javier continuaba con su informe. El dinero que has descubierto que falta en tus cuentas ha sido utilizado para pagar los gastos médicos de la señorita Morales. Fue diagnosticada con una rara enfermedad renal que requiere tratamiento continuo y eventualmente necesitará un trasplante. Los procedimientos son costosos y su seguro no cubre todos los costos. ¿Entonces mi esposo ha estado usando el dinero de nuestra familia para pagar los cuidados médicos de su amante? Dije, las palabras sonando surrealistas al pronunciarlas. Así parece, confirmó Javier. Hay más. Según mi vigilancia, el señor Vargas le ha estado diciendo a la señorita Morales que planea dejarte y que podrán costear su atención médica a largo plazo gracias a un sustancioso fideicomiso que está a punto de heredar. La ironía de esa declaración habría sido divertida si no fuera tan devastadora. Carlos había estado prometiendo a su amante un futuro financiado por dinero que no controlaba realmente. Dinero que pertenecía a un fideicomiso establecido por su abuelo, con términos y condiciones muy específicos. Hay algo más que debes saber, continuó Javier. La señorita Morales parece no saber que tu esposo está casado y tiene hijos. Él se ha presentado como un empresario divorciado, listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Esa revelación fue quizás la más aplastante de todas. Carlos no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que había borrado completamente a nuestra familia de su vida alterna. Nuestros hijos, nuestro hogar,
nuestros 22 años juntos, habían sido reducidos a una ficción conveniente que le permitió mantener una relación con una mujer de la mitad de su edad. Mientras conducía a casa desde esa reunión, me di cuenta de que mi vida, tal como la había conocido, había terminado. El hombre en quien había amado y confiado había estado robando sistemáticamente de nuestra familia para mantener a otra mujer, mintiéndome sobre sus actividades y planeando un futuro que no nos incluía a mí ni a nuestros hijos. Pero en lugar de derrumbarme, sentí que algo más comenzaba a surgir. Una furia fría y calculadora que exigía justicia. Carlos había cometido un error crítico en su engaño. Había asumido que yo era solo la esposa de apoyo que manejaba los asuntos del hogar mientras él tomaba las decisiones importantes. Lo que había olvidado era que yo había estado íntimamente involucrada en cada aspecto de nuestra planificación financiera, incluida la creación y gestión del fideicomiso de la familia Vargas. El fideicomiso que Carlos había estado prometiendo a su amante era, de hecho, sustancioso, con un valor de más de 2,5 millones de euros en inversiones, propiedades y activos líquidos. Pero Carlos nunca se había molestado en leer cuidadosamente los términos del testamento de su abuelo. El anciano había sido un empresario astuto que no creía en simplemente entregar riqueza sin asegurar que se gestionara responsablemente. El fideicomiso estaba estructurado con un acuerdo de cofideicomisario, que requería que tanto Carlos como su cónyuge acordaran cualquier distribución o cambio importante en la gestión de los fondos. Cuando nos casamos, automáticamente me convertí en cofideicomisaria, un rol que me otorgaba igual autoridad sobre cada aspecto de las operaciones del fideicomiso. Más importante aún, el fideicomiso incluía una cláusula de moralidad que permitía la desheredación completa de cualquier beneficiario que participara en un comportamiento que deshonrara el nombre de la familia o violara los lazos sagrados del matrimonio. El abuelo de Carlos había sido un hombre profundamente religioso que creía que el matrimonio era una institución sagrada que debía protegerse y honrarse. Si podía probar que Carlos había sido infiel y había usado activos familiares para mantener una relación extramarital, tendría la autoridad legal para removerlo como beneficiario del fideicomiso por completo. El dinero que había prometido a Sofía Morales se convertiría exclusivamente en mío para controlar. La constatación de que tenía este poder sobre el futuro financiero de Carlos se sintió como descubrir un arma oculta en una batalla que no sabía que estaba librando. Por primera vez desde que descubrí su traición, sentí que recuperaba el control de mi vida. Pasé el resto de esa noche en el despacho de Carlos, revisando cuidadosamente cada documento relacionado con el fideicomiso. El lenguaje legal era complejo, pero los hechos esenciales eran claros. Tenía la autoridad para proteger los activos de nuestra familia del comportamiento imprudente de Carlos, y tenía la evidencia necesaria para probar que había violado los términos del testamento de su abuelo. La siguiente fase de mi plan requeriría una coordinación cuidadosa con profesionales legales especializados en leyes de fideicomisos y finanzas familiares. Necesitaba moverme rápido, pero con cuidado para asegurar que la traición de Carlos no costara a nuestros hijos su seguridad financiera. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré a Carlos descansando plácidamente a mi lado, completamente inconsciente de que su doble vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar a su alrededor. El hombre que había estado traicionando sistemáticamente a nuestra familia por sus deseos egoístas no tenía idea de que había perdido el control de la fortuna que esperaba usar para financiar su nuevo comienzo. Mañana comenzaría el proceso de recuperar el control de mi vida y asegurar que se hiciera justicia. La esposa y madre devota que había apoyado los sueños de Carlos durante más de 2 décadas estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en meses. Carlos ya se había ido, habiendo salido temprano para lo que afirmó era una reunión de desayuno con posibles inversores. Su ausencia me dio la oportunidad perfecta para comenzar a ejecutar el plan que había estado formando en mi mente desde que descubrí la verdadera estructura del fideicomiso. Mi primera llamada fue a Elena Gómez, la abogada de divorcios que mi amiga había recomendado años antes. La oficina de Elena estaba ubicada en un elegante edificio de vidrio en el centro de Barcelona, lo suficientemente lejos de los lugares habituales de Carlos
como para no arriesgarme a encontrarme con alguien de nuestro círculo social. Cuando expliqué mi situación por teléfono, inmediatamente liberó su agenda de la tarde para reunirse conmigo. Elena era una mujer astuta de unos 40 años, con un impresionante historial de protección de los activos de mujeres en divorcios de alto riesgo. Las paredes de su oficina estaban llenas de diplomas de prestigiosas escuelas de derecho y premios de varias asociaciones legales. Más importante aún, tenía una reputación de ser absolutamente implacable cuando se trataba de exponer el engaño financiero. «Señora Vargas», dijo mientras me acomodaba en la silla de cuero frente a su escritorio, «por lo que me ha descrito, su esposo ha cometido varios errores críticos que juegan fuertemente a su favor. La combinación de adulterio, fraude financiero y la estructura del fideicomiso crea una oportunidad única para proteger completamente los activos de su familia. Le entregué copias de todos los documentos financieros que había reunido, junto con el informe preliminar de la investigación de Javier Ruiz. Elena estudió cada página cuidadosamente, ocasionalmente tomando notas en su libreta legal y haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas y cantidades específicas. «Esto es bastante sofisticado», observó después de revisar la evidencia. «Su esposo ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas de una manera que sugiere que entiende el seguimiento financiero básico. Ha sido cuidadoso en variar las cantidades y los tiempos para evitar activar alertas automáticas de su banco, pero cometió un error crucial. Olvidó que soy la cofideicomisaria del fideicomiso de su abuelo», dije, sintiendo una oleada de satisfacción al hablar. La expresión de Elena se transformó en algo casi depredador. «Cuénteme más sobre este fideicomiso. ¿Cuáles son los términos exactos de la cláusula de moralidad?» Saqué mi copia de los documentos originales del fideicomiso, que había recuperado de nuestra caja fuerte en casa esa mañana. El lenguaje era formal y algo arcaico, reflejando los valores conservadores del abuelo de Carlos, pero el significado era claro. Cualquier beneficiario que participe en una conducta que viole los lazos sagrados del matrimonio o deshonre el nombre de la familia, perderá todos los derechos a las distribuciones del fideicomiso. Leí en voz alta. El cofideicomisario, en consulta con el asesor legal, tendrá la autoridad para determinar si se han producido dichas violaciones y tomar las medidas apropiadas para proteger los activos del fideicomiso. Elena se recostó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Señora Vargas, su esposo le ha entregado las llaves de su reino financiero. Con la evidencia que ha reunido, no solo podemos removerlo del fideicomiso por completo, sino también potencialmente recuperar el dinero que ya ha robado de sus cuentas conjuntas». «¿Y qué pasa con Sofía Morales?», pregunté. «Presumiblemente, ella es inocente en todo esto. Carlos le ha mentido sobre su estado civil. Es muy generoso de su parte considerar su situación», respondió Elena. «Pero legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre los activos de su familia. El dinero que su esposo ha gastado en sus cuidados médicos fue tomado de cuentas que le pertenecen a usted y a sus hijos. Puede que sea una víctima del engaño de su esposo, pero eso no crea ninguna obligación financiera de su parte». Durante las siguientes 2 horas, Elena delineó una estrategia integral para proteger nuestros activos y exponer la traición de Carlos. El plan era elegante y devastador, diseñado para darle a Carlos suficiente cuerda para ahorcarse, mientras aseguraba que el futuro financiero de nuestros hijos permaneciera seguro. El primer paso fue reunir más evidencia de la relación continua de Carlos con Sofía Morales. Elena recomendó ampliar la vigilancia de Javier Ruiz para documentar no solo sus reuniones, sino también cualquier transacción financiera adicional que pudiera estar relacionada con sus cuidados médicos. «Necesitamos establecer un patrón de engaño deliberado», explicó Elena. «Cuanta más evidencia tengamos de la traición sistemática de su esposo, más fuerte será nuestro caso para removerlo del fideicomiso por completo». El segundo paso fue comenzar a transferir discretamente los activos que no estaban directamente vinculados al fideicomiso a cuentas que estarían protegidas en un divorcio. Elena tenía conexiones con varios asesores financieros especializados en la protección de activos para mujeres en divorcios de alto patrimonio.
Su esposo ha estado planeando su estrategia de salida durante meses, dijo. Es hora de que usted desarrolle la suya propia. Salí de la oficina de Elena sintiéndome más empoderada de lo que había estado desde que descubrí la primera mentira de Carlos. Por primera vez en meses, no estaba solo reaccionando a su engaño. Estaba tomando el control de la situación y luchando con armas que él ni siquiera sabía que yo poseía. Mi siguiente parada fue el Banco de España en Barcelona, donde Marta Sánchez, nuestra gerente de cuentas principal, me atendió. Marta y yo habíamos trabajado juntas durante más de una década, y ella nos había ayudado a navegar varios hitos financieros, desde la compra de nuestra casa hasta el establecimiento de fondos universitarios para los niños. Laura me saludó cálidamente mientras entraba en su oficina. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Espero que el nuevo proyecto de Carlos en el Eixample esté yendo bien. En realidad, Marta, necesito discutir algunas preocupaciones sobre la actividad de nuestras cuentas, dije, sacando los estados de cuenta que había preparado. He notado algunos retiros inusuales que me gustaría que me ayudaras a entender. La expresión de Marta se tornó seria mientras revisaba los documentos. Como gerente de banco, estaba capacitada para reconocer señales de abuso financiero y fraude, y el patrón de retiros que le estaba mostrando claramente levantaba banderas rojas. Señora Vargas, estas transacciones son definitivamente preocupantes, dijo después de examinar los estados de cuenta. Las cantidades son sustanciales y la frecuencia sugiere un acceso sistemático a sus cuentas. ¿Ha discutido estos retiros con su esposo? Lo he intentado, pero sus explicaciones no han sido satisfactorias, respondí con cuidado. Estoy particularmente preocupada porque varios de estos retiros ocurrieron en fechas en que Carlos estaba supuestamente fuera de la ciudad en viajes de negocios. Marta abrió el historial de nuestras cuentas en su computadora, escaneando meses de datos de transacciones. Puedo ver que estos retiros fueron hechos usando las credenciales de acceso del señor Vargas, pero el momento es, en efecto, sospechoso. Algunas de estas transacciones ocurrieron fuera del horario comercial normal, lo que sugiere que fueron iniciadas en línea o a través de un cajero automático. ¿Hay alguna manera de establecer medidas de seguridad adicionales en nuestras cuentas? Pregunté. Quiero asegurarme de que cualquier retiro grande futuro requiera autorización de ambos titulares de la cuenta. Absolutamente, respondió Marta. Puedo configurar requisitos de autorización dual para cualquier transacción superior a una cantidad especificada. ¿Serían 5.000 euros un umbral apropiado? Acepté las medidas de seguridad, sabiendo que esto evitaría que Carlos realizara más retiros grandes sin mi conocimiento y consentimiento. Marta también me proporcionó historiales de transacciones detallados para todas nuestras cuentas, dándome una imagen completa del engaño financiero de Carlos. Esa noche, decidí probar la disposición de Carlos para seguir mintiéndome. Cuando llegó a casa del trabajo, lo recibí con una cálida sonrisa y pregunté sobre su día. ¿Cómo fue tu reunión con los inversores esta mañana? Pregunté casualmente mientras preparábamos la cena juntos. Muy bien, respondió Carlos sin dudar. El proyecto en el Eixample está generando mucho interés entre posibles socios. Creo que podremos asegurar el financiamiento adicional que necesitamos para la próxima fase. Su mentira salió tan fácilmente que casi me impresionó su habilidad para actuar. Según el informe de vigilancia de Javier Ruiz, Carlos había pasado la mañana en una cita médica con Sofía Morales, acompañándola a una consulta con un especialista en el Hospital Valdebrón. Eso es una gran noticia, dije, manteniendo mi fachada de esposa de apoyo. ¿Permitirá este nuevo financiamiento ampliar el alcance del proyecto? Posiblemente, dijo Carlos, su atención ya desviándose hacia su teléfono, que vibraba con lo que ahora sabía que probablemente eran mensajes de Sofía. Necesito revisar algunas propuestas esta noche, así que probablemente estaré trabajando hasta tarde en mi despacho. Por supuesto, respondí dulcemente. Me aseguraré de que los niños no te molesten. Después de la cena, Carlos se retiró a su despacho en casa, mientras yo ayudaba a Diego y Clara con sus tareas. Ambos niños habían notado la tensión entre sus padres, aunque no podían identificar su origen. Diego me había preguntado en privado si todo estaba bien entre su padre y yo,
y le aseguré que solo estábamos lidiando con algo de estrés relacionado con el trabajo de Carlos. La verdad era que temía el momento en que tendría que explicarles a mis hijos que su padre había estado viviendo una doble vida. Diego y Clara adoraban a Carlos, y su traición los devastaría de maneras que iban más allá de las implicaciones financieras. Una vez que los niños estuvieron acomodados para la noche, contacté a Javier Ruiz para discutir la ampliación de su operación de vigilancia. Javier había estado monitoreando las actividades de Carlos durante más de una semana, y sus informes pintaban la imagen de un hombre completamente absorbido por su relación secreta. Tu esposo se encuentra con la señorita Morales casi a diario, me informó Javier durante nuestra conversación telefónica. No están siendo particularmente discretos sobre su relación. Ayer los observé tomados de la mano mientras caminaban por el Passeig de Gracia y han ido a 3 restaurantes diferentes juntos esta semana. ¿Qué hay de su situación médica?, pregunté. ¿Has podido saber más sobre los tratamientos que Carlos ha estado financiando? La señorita Morales tiene una condición llamada glomeruloesclerosis segmentaria focal, una enfermedad renal que a menudo requiere diálisis y eventualmente un trasplante, explicó Javier. Los tratamientos son, en efecto, costosos, y su cobertura de seguro es limitada. Basado en mi investigación, tu esposo probablemente ha gastado cerca de 70.000 euros en su atención médica en los últimos 8 meses. La cantidad era asombrosa, representando una porción significativa de los ahorros líquidos de nuestra familia. Carlos había estado financiando esencialmente una vida paralela mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio, y el costo financiero de su engaño aumentaba diariamente. Hay algo más que debes saber, continuó Javier. He observado al señor Vargas visitando ubicaciones inmobiliarias que no parecen estar relacionadas con sus proyectos de desarrollo actuales. Parece que ha estado buscando una nueva casa, presumiblemente para él y la señorita Morales. ¿Ha hecho alguna oferta por propiedades?, pregunté, sintiendo que mi ira aumentaba ante la idea de que Carlos usara nuestro dinero para comprar un nido de amor para su amante. Aún no, pero ha estado trabajando con un agente inmobiliario diferente al que su empresa normalmente usa, lo que sugiere que está tratando de mantener estas actividades separadas de sus operaciones comerciales. Después de terminar mi conversación con Javier, pasé varias horas investigando el pasado de Sofía Morales. Las búsquedas en redes sociales revelaron a una joven que había estado lidiando con serios desafíos de salud mientras intentaba construir su carrera como enfermera. Sus publicaciones mostraban a alguien que realmente estaba luchando con su condición médica y agradecida por el apoyo que recibía del hombre que conocía como un empresario divorciado llamado Carlos. Cuanto más aprendía sobre Sofía, más me daba cuenta de que ella era tan víctima del engaño de Carlos como yo. Él había manipulado sus emociones y explotado su situación vulnerable para crear una relación basada completamente en mentiras. Ella creía que estaba construyendo un futuro con un hombre libre para amarla, sin saber que él estaba robando de su esposa e hijos para financiar su romance. Esta constatación añadió otra capa de complejidad a mi planificación. Mientras estaba decidida a proteger los activos de mi familia y exponer la traición de Carlos, no quería destruir a una mujer inocente que había quedado atrapada en su red de mentiras. A la mañana siguiente, llamé a Elena Gómez para discutir este dilema moral y sus posibles implicaciones legales. Tu preocupación por la señorita Morales es admirable, dijo Elena, pero necesitas enfocarte en proteger a tu propia familia primero. Tu esposo ha tomado decisiones que han puesto a todos en esta situación, y las consecuencias de esas decisiones no son tu responsabilidad. Pero seguramente hay una manera de manejar esto que no destruya completamente su vida, argumenté. Ella ha sido engañada tanto como yo. Señora Vargas, entiendo tu compasión, pero debes considerar el panorama general. Tu esposo ha robado casi 100.000 euros de tu familia para mantener su relación con esta mujer. Si no tomas medidas decisivas para proteger tus activos, él seguirá vaciando tus cuentas hasta que no quede nada para el futuro de tus hijos. Las palabras de Elena eran duras pero precisas. La traición financiera de Carlos no fue un error de una sola vez. Era un patrón sistemático de robo que continuaría hasta que lo detuviera.
Mi obligación principal era con mis hijos, no con la mujer que sin saberlo se había convertido en cómplice de los crímenes de su padre. ¿Cuál es nuestro próximo paso?, pregunté, obligándome a enfocarme en los aspectos prácticos de la situación. Necesitamos documentar más evidencia del engaño continuo de tu esposo, respondió Elena. Quiero que comiences a grabar tus conversaciones con él, particularmente cualquier discusión sobre dinero o su horario de trabajo. También necesitamos establecer una línea de tiempo que muestre cómo sus mentiras han escalado con el tiempo. ¿Es legal grabarlo sin su conocimiento?, pregunté. En España, puedes grabar legalmente conversaciones en las que eres parte, confirmó Elena. Solo asegúrate de estar participando activamente en las conversaciones que grabes. No puedes simplemente dejar un dispositivo de grabación en una habitación y alejarte. Durante la siguiente semana, comencé a documentar sistemáticamente las mentiras de Carlos. Grabé nuestras conversaciones durante la cena, donde describía reuniones de negocios ficticias. Capturé sus explicaciones para sus ausencias cada vez más frecuentes y noté cada vez que afirmaba estar trabajando hasta tarde cuando sabía que en realidad estaba con Sofía. Las grabaciones eran dolorosas de escuchar, no por problemas de calidad técnica, sino porque revelaban cuán fácilmente Carlos podía mentirle a la mujer que supuestamente había amado durante más de 2 décadas. Sus engaños se habían vuelto tan rutinarios que ya ni siquiera parecía sentir culpa por ellos. Durante este periodo, también comencé a investigar el proceso legal para remover a un beneficiario de un fideicomiso. El fideicomiso de la familia Vargas estaba regido por la ley española, que proporcionaba procedimientos específicos para abordar violaciones de cláusulas de moralidad. El proceso requería una notificación formal al beneficiario acusado, la presentación de evidencia ante un árbitro neutral y un periodo de espera durante el cual el beneficiario podía responder a las acusaciones. Si el árbitro determinaba que se habían producido violaciones, podía recomendar varias sanciones, desde la suspensión temporal de beneficios hasta la remoción completa del fideicomiso. Descubrí que el abuelo de Carlos había sido inusualmente minucioso al estructurar los mecanismos de ejecución del fideicomiso. El anciano había anticipado claramente la posibilidad de disputas familiares y había creado un sistema diseñado para proteger los activos del fideicomiso de beneficiarios que pudieran actuar de manera irresponsable. 2 semanas después de mi campaña de recolección de evidencia, Javier Ruiz llamó con noticias que aceleraron significativamente mi cronología. Señora Vargas, su esposo ha hecho una oferta por un apartamento en el centro de Barcelona, informó Javier. La propiedad tiene un valor aproximado de 350.000 euros y está intentando financiar la compra a través de una combinación de efectivo y una solicitud de hipoteca que lo enumera como divorciado. ¿Divorciado?, repetí, sintiendo una nueva ola de indignación. La solicitud de hipoteca que pude revisar lo enumera como divorciado y no menciona ninguna obligación conyugal actual. Esencialmente, está cometiendo fraude hipotecario además de sus otros engaños. Esta nueva información representaba una escalada crítica en la traición de Carlos. No solo estaba teniendo una aventura y robando dinero, sino que estaba trabajando activamente para establecer una vida alterna permanente mientras representaba fraudulentamente su estado legal ante instituciones financieras. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esta compra se concrete?, pregunté. Basado en la cronología del acuerdo de compra, planea cerrar la propiedad dentro de los próximos 30 días. El pago inicial solo requerirá aproximadamente 80.000 euros en efectivo. Me di cuenta de que Carlos planeaba vaciar nuestros activos líquidos restantes para financiar su nueva vida con Sofía. Si no actuaba de inmediato, los fondos universitarios de nuestros hijos y los ahorros de emergencia de nuestra familia desaparecerían en su fantasía de futuro. Esa noche, después de que Carlos se fue a dormir, hice copias de todos los documentos importantes en su despacho: estados financieros, contratos comerciales, pólizas de seguro y, lo más importante, el archivo completo de documentación del fideicomiso que aparentemente nunca se había molestado en leer cuidadosamente. Mientras trabajaba a la luz de una lámpara en el estudio donde Carlos realizaba sus negocios legítimos, sentí una extraña sensación de calma. El hombre que dormía arriba había subestimado a la mujer con la que se había casado
y ese error de cálculo estaba a punto de costarle todo lo que creía haber asegurado para su futuro. A la mañana siguiente, llamé a Elena Gómez y le informé que era hora de avanzar con acciones legales. Quiero presentar una demanda de divorcio e iniciar los procedimientos para remover a Carlos del fideicomiso, le dije. Está planeando comprar una propiedad dentro del próximo mes usando dinero que pertenece a nuestra familia. Excelente, respondió Elena. Prepararé los documentos de inmediato. Presentaremos la demanda de divorcio por motivos de adulterio y fraude financiero, y simultáneamente solicitaremos al árbitro del fideicomiso que comience los procedimientos bajo la cláusula de moralidad. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso?, pregunté. Los procedimientos de divorcio probablemente tomarán varios meses, pero podemos obtener órdenes de restricción temporales sobre tus activos en pocos días. El arbitraje del fideicomiso tomará más tiempo, pero también podemos solicitar la protección de emergencia de esos activos mientras la investigación avanza. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que mi vida tranquila como la esposa de apoyo de Carlos Vargas había terminado oficialmente. La batalla por el futuro de mi familia estaba a punto de comenzar, y tenía la intención de luchar con todas las armas a mi disposición. Carlos había pasado meses planeando su traición, robando cuidadosamente dinero y construyendo mentiras para mantener su relación secreta. Lo que no había considerado era que la mujer que estaba traicionando había estado prestando atención a cada detalle de nuestra vida financiera, compartida durante más de 2 décadas. El fideicomiso de su abuelo, la piedra angular de su nuevo comienzo planeado, estaba a punto de convertirse en el instrumento de su caída. La cláusula de moralidad que el anciano había insistido en incluir aseguraría que la traición de Carlos le costara no solo su matrimonio, sino también todo su futuro financiero. La revelación que lo cambió todo vino de una fuente inesperada. Mientras estaba ocupada construyendo mi caso legal contra Carlos, mi investigación dio un giro dramático cuando Miguel Torres, nuestro asesor financiero de larga data, llamó con noticias inquietantes sobre irregularidades que había descubierto en las cuentas comerciales de Carlos. Miguel había gestionado las inversiones de la familia Vargas durante casi 15 años, y su llamada llegó justo cuando estaba preparando los documentos para notificar a Carlos de la demanda de divorcio. Su voz tenía una urgencia que inmediatamente me puso en alerta máxima. «Laura, necesito reunirme contigo en privado», dijo Miguel durante nuestra conversación telefónica. He descubierto algunas actividades financieras preocupantes que van mucho más allá de lo que discutimos sobre el fideicomiso. Esto es mucho más grande que la infidelidad matrimonial. Organizamos reunirnos en su oficina esa tarde. Torres Servicios Financieros ocupaba el último piso de un prestigioso edificio de oficinas con vistas al distrito de negocios de Barcelona. Miguel había construido su reputación en estrategias de inversión conservadoras y una atención meticulosa al detalle, cualidades que habían ayudado a nuestra familia a superar varias crisis económicas, mientras nuestra riqueza crecía constantemente. Cuando llegué a su oficina, el comportamiento normalmente tranquilo de Miguel fue reemplazado por una visible agitación. Los documentos estaban esparcidos por su mesa de conferencias, y su monitor mostraba varias hojas de cálculo financieras que parecían mucho más complejas que nuestras revisiones de inversión habituales. «Laura, necesito que te prepares para lo que estoy a punto de mostrarte», comenzó Miguel mientras tomaba asiento frente a él. «Cuando me pediste que revisara los documentos del fideicomiso la semana pasada, decidí realizar una auditoría exhaustiva de todas las cuentas de la familia Vargas que gestiono. Lo que descubrí sugiere que Carlos ha estado involucrado en un fraude financiero sofisticado durante al menos 2 años. Me entregó un informe detallado que describía una red de manipulación financiera mucho más extensa que las simples transferencias de cuentas que había descubierto inicialmente. Carlos había estado moviendo dinero sistemáticamente entre varias entidades comerciales, cuentas personales e instrumentos de inversión de manera que ocultaban el verdadero destino de los fondos. «Esto no se trata solo de él robando dinero para pagar los gastos médicos de su amante», explicó Miguel. «Carlos ha estado usando su negocio como una operación de fachada para lavar cantidades significativas de dinero a través de proyectos de desarrollo falsos y contratos de construcción inexistentes. La magnitud del engaño de Carlos era asombrosa.
El análisis de Miguel mostró que, en los últimos 2 años, Carlos había desviado casi 700.000 euros de varias fuentes a través de su empresa de construcción. El dinero había sido movido a través de múltiples cuentas, antes de ser transferido finalmente a instituciones bancarias extraterritoriales en las Islas Caimán. ¿Cómo es posible esto?, pregunté, luchando por comprender la magnitud de lo que Miguel estaba describiendo. El negocio de Carlos es legítimo. He visto los sitios de construcción, he conocido a contratistas, he asistido a ceremonias de finalización de proyectos. El negocio en sí es real, confirmó Miguel, pero Carlos ha estado inflando los costos de los proyectos y creando gastos de subcontratistas ficticios para justificar la transferencia de dinero fuera de las cuentas comerciales legítimas. Esencialmente, ha estado robando a los inversores de su propia empresa y usando los fondos para propósitos que no tienen nada que ver con el desarrollo inmobiliario. Miguel me mostró registros bancarios que revelaban el verdadero destino de gran parte del dinero robado. Aunque algunos fondos habían sido utilizados para los cuidados médicos de Sofía Morales, la mayoría había sido invertida en cuentas extranjeras y holdings de criptomonedas que estaban completamente ocultos tanto para sus socios comerciales como para el portafolio financiero de nuestra familia. Hay más, continuó Miguel, su expresión volviéndose aún más seria. Contacté a varios de los socios comerciales de Carlos para discutir algunas irregularidades en sus estados de inversión. Parece que Carlos les ha estado proporcionando informes falsificados sobre los retornos de sus proyectos, mientras usaba su dinero para financiar sus actividades financieras secretas. Las implicaciones de esta revelación eran aterradoras. Carlos no solo estaba traicionando nuestro matrimonio, sino que estaba defraudando a múltiples inversores que habían confiado en él con sus ahorros para la jubilación y los fondos universitarios de sus hijos. Las consecuencias legales de tal fraude podrían incluir un tiempo significativo en prisión y una ruina financiera completa. ¿Qué pasa con nuestras propias inversiones?, pregunté, temiendo que la seguridad financiera de nuestra familia también hubiera sido comprometida. Tus cuentas personales parecen estar intactas, aunque Carlos ha estado moviendo dinero de ellas de manera más agresiva en los últimos meses, respondió Miguel. El fideicomiso en sí no ha sido comprometido directamente debido a los requisitos de cofideicomisario, pero si el fraude de Carlos se expone públicamente, podría haber desafíos legales para todos los activos familiares. Miguel recomendó que contactara inmediatamente a las autoridades federales especializadas en investigar delitos financieros. La escala del engaño de Carlos había superado con creces la jurisdicción de la policía local, y la participación de cuentas extraterritoriales significaba que las agencias federales necesitarían coordinarse con autoridades bancarias internacionales. Laura, necesito ser completamente honesto contigo sobre algo más, dijo Miguel al concluir nuestra reunión. Si el fraude de Carlos se hace público, devastará a múltiples familias en nuestra comunidad. Algunos de sus inversores son personas que conoces personalmente, miembros del club náutico, padres de la escuela de tus hijos, socios comerciales que confiaron en él con sus ahorros de toda la vida. El peso de esta responsabilidad se sentía abrumador. No solo estaba lidiando con la traición personal de mi matrimonio, sino que ahora tenía información que podría proteger a otras familias de daños financieros continuos. Mi decisión sobre cómo proceder afectaría a muchas más personas que solo mi propia familia. Esa noche, luché con la idea de confrontar a Carlos de inmediato o continuar recolectando evidencia. El conocimiento de que estaba robando activamente a otras familias hacía difícil mantener la fachada de normalidad, pero también reconocí que una acción prematura podría permitirle destruir evidencia o transferir más fondos fuera del alcance de las fuerzas del orden. Decidí llamar a Elena Gómez para obtener orientación sobre cómo manejar esta nueva dimensión de los crímenes de Carlos. Elena escuchó cuidadosamente mientras describía los hallazgos de Miguel, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre transacciones financieras específicas y detalles de la cronología. Señora Vargas, su esposo ha estado operando esencialmente un esquema Ponzi disfrazado de un negocio inmobiliario legítimo, dijo Elena después de que terminé de explicar la situación. Este tipo de fraude típicamente implica cargos federales que conllevan penas de prisión sustanciales.
¿Qué significa esto para nuestros procedimientos de divorcio?, pregunté. Complica las cosas significativamente, admitió Elena. Si Carlos es arrestado por crímenes federales, nuestro caso de divorcio podría retrasarse mientras los procedimientos penales toman prioridad. Sin embargo, también fortalece nuestra posición respecto a la protección de activos, ya que podemos argumentar que los fondos matrimoniales fueron obtenidos a través de actividades criminales. Elena recomendó que contactara inmediatamente a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. También sugirió que continuara documentando las actividades de Carlos mientras era extremadamente cuidadosa de no hacer nada que pudiera interpretarse como interferencia con una posible investigación federal. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de la Policía Nacional en Madrid y fui conectada con la inspectora Clara Fernández, quien se especializaba en casos de fraude financiero. La inspectora Fernández acordó reunirse conmigo al día siguiente para revisar la evidencia que Miguel Torres y yo habíamos recopilado. La oficina de la Policía Nacional estaba ubicada en un edificio gubernamental discreto que se sentía intimidante a pesar de su exterior anodino. La inspectora Fernández era una mujer profesional de unos 30 años que inspiraba confianza inmediata con su estilo de comunicación directo y su evidente experiencia en investigaciones de delitos financieros. Señora Vargas, basándonos en lo que describió por teléfono, su esposo parece estar involucrado en varios tipos de delitos federales, dijo la inspectora Fernández, mientras revisábamos los documentos financieros en una sala de conferencias segura. Fraude de inversión, lavado de dinero y fraude electrónico son delitos graves que conllevan sanciones significativas. La inspectora explicó que la Policía Nacional había estado investigando varias actividades financieras sospechosas en el área de Barcelona, y las operaciones de Carlos coincidían con patrones que habían observado en otros casos en curso. Mi información podría ayudarles a construir casos contra múltiples individuos involucrados en esquemas de fraude similares. Lo que necesitamos de usted es cooperación continua para recopilar evidencia sin alertar a su esposo sobre nuestra investigación, dijo la inspectora Fernández. ¿Puede mantener interacciones normales con él mientras desarrollamos nuestro caso? ¿Cuánto tiempo tomará eso?, pregunté, preocupada por el costo emocional de continuar viviendo con Carlos mientras conocía la magnitud de sus crímenes. Normalmente, estas investigaciones toman varios meses para completarse correctamente, respondió la inspectora. Necesitamos rastrear todas las transacciones financieras, identificar a todas las víctimas y coordinarnos con autoridades internacionales para recuperar activos que han sido movidos al extranjero. La inspectora Fernández también explicó que mi cooperación podría ayudar a proteger a otras familias que habían invertido con Carlos. Si la Policía Nacional podía reunir evidencia suficiente rápidamente, podrían congelar sus cuentas antes de que pudiera robar más dinero a sus víctimas. La decisión de trabajar con los investigadores federales se sentía tanto necesaria como aterradora. Estaba esencialmente aceptando convertirme en una informante encubierta contra mi propio esposo, documentando sus crímenes mientras fingía que todo en nuestro matrimonio era normal. Durante las siguientes semanas, comencé a vivir una doble vida que rivalizaba con el propio engaño de Carlos. Durante el día, continuaba con mi rutina normal de gestión del hogar y actividades comunitarias, pero en realidad estaba sirviendo como informante de la Policía Nacional, documentando cuidadosamente las conversaciones y actividades de Carlos. La inspectora Fernández me proporcionó equipo de grabación sofisticado que podía capturar audio de alta calidad sin ser detectado. Grabé las conversaciones telefónicas de Carlos con socios comerciales, documenté sus explicaciones para varias transacciones financieras y noté cada vez que salía de casa para reuniones que afirmaba estaban relacionadas con actividades comerciales legítimas. Las grabaciones revelaron la magnitud completa de la manipulación y arrogancia de Carlos. Hablaba casualmente sobre gestionar las expectativas de los inversores y maximizar la flexibilidad del proyecto, usando un lenguaje eufemístico para describir lo que claramente eran actividades fraudulentas. También mostraba una sorprendente falta de preocupación por las familias que estaba defraudando, refiriéndose a sus víctimas como blancos fáciles y dinero fácil. Durante este periodo, también aprendí más sobre la relación de Carlos con Sofía Morales,
a través de la vigilancia continua de Javier Ruiz. Las grabaciones revelaron que Carlos le había estado mintiendo a Sofía sobre la fuente de su riqueza, afirmando que su dinero provenía de inversiones inmobiliarias exitosas, en lugar de robos a otras familias. Sofía parecía genuinamente unaware de las actividades criminales de Carlos, aunque había comenzado a hacer preguntas sobre por qué era tan reservado sobre sus operaciones comerciales. En varias conversaciones grabadas, expresó preocupación por la renuencia de Carlos a presentarla a sus socios comerciales o incluirla en eventos sociales relacionados con el trabajo. Carlos sigue diciendo que quiere protegerme del estrés de su negocio, dijo Sofía durante una conversación telefónica que Javier grabó. Pero a veces me pregunto si está ocultando algo importante de mí. Su intuición era correcta, aunque no tenía forma de saber la verdadera magnitud de lo que Carlos estaba ocultando. El hombre que ella creía que era un empresario divorciado exitoso, era en realidad un padre casado de 2 hijos que estaba robando dinero de múltiples familias para financiar su relación. 3 semanas después de mi cooperación con la Policía Nacional, la inspectora Fernández llamó con una actualización que aceleró significativamente nuestra cronología. Señora Vargas, hemos descubierto que su esposo está planeando salir del país, me informó durante nuestra llamada telefónica segura. Hemos estado monitoreando la actividad de su pasaporte y ha solicitado una renovación acelerada con una solicitud de páginas adicionales, lo que sugiere que está planeando un viaje internacional. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo que el pánico crecía en mi pecho. Basado en las comunicaciones que hemos interceptado, planea irse dentro de las próximas 2 semanas. También ha estado acelerando sus esfuerzos para transferir dinero a cuentas extraterritoriales, lo que sugiere que puede estar consciente de que sus actividades están bajo investigación. La inspectora Fernández explicó que la Policía Nacional estaba preparada para arrestar a Carlos antes de que pudiera huir del país, pero necesitaban mi ayuda para asegurar que no destruyera evidencia o alertara a sus coconspiradores sobre la investigación inminente. Necesitamos que actúes completamente normal durante los próximos días, mientras finalizamos nuestros planes de arresto, dijo la inspectora Fernández. ¿Puedes manejar estar cerca de él sin revelar lo que sabes? La idea de pasar varios días más fingiendo ser la esposa amorosa de Carlos, mientras sabía que planeaba abandonar a nuestra familia y huir para evitar el enjuiciamiento, se sentía casi imposible. Sin embargo, también entendía que mi cooperación era esencial para asegurar que se hiciera justicia y que sus víctimas tuvieran la mejor oportunidad posible de recuperar su dinero robado. Esa noche, Carlos llegó a casa del trabajo actuando más nervioso de lo que jamás lo había visto. Afirmó estar estresado por una fecha límite importante del proyecto, pero su comportamiento sugería que algo mucho más serio lo perturbaba. Podría necesitar viajar internacionalmente por negocios en las próximas semanas, mencionó casualmente durante la cena. Hay una oportunidad de desarrollo potencial en Panamá que podría ser muy lucrativa para la empresa. Su mentira fue entregada con la misma confianza casual que había mostrado a lo largo de nuestro matrimonio, pero ahora podía escuchar la desesperación subyacente en sus palabras. Carlos me estaba diciendo esencialmente que planeaba huir del país mientras lo enmarcaba como una oportunidad de negocios. Eso suena emocionante, respondí, manteniendo mi fachada de esposa de apoyo. ¿Cuánto tiempo estarías fuera? Es difícil de decir, respondió Carlos vagamente. Estos proyectos internacionales pueden tomar varios meses para evaluar correctamente. Podría necesitar pasar un tiempo prolongado allí para asegurarme de que todo se maneje correctamente. Me di cuenta de que Carlos me estaba preparando para su desaparición permanente. Planeaba abandonar a nuestra familia mientras hacía que pareciera un viaje de negocios temporal, presumiblemente esperando ganar tiempo para establecer una nueva vida en el extranjero antes de que alguien se diera cuenta de que no regresaría. Después de la cena, Carlos pasó varias horas en su despacho en casa con la puerta cerrada, haciendo llamadas telefónicas y trabajando en su computadora. Usé el equipo de grabación que la inspectora Fernández me había proporcionado para capturar varias conversaciones donde Carlos discutía la transferencia de fondos adicionales a inversiones extraterritoriales seguras. Las grabaciones revelaron que las actividades criminales de Carlos eran aún más extensas de lo que la Policía Nacional había inicialmente pensado,
Estaba coordinando con varios otros individuos para mover dinero a través de múltiples sistemas bancarios internacionales, creando una red compleja de transacciones financieras diseñadas para ocultar los fondos robados de las fuerzas del orden. 2 días después, la inspectora Fernández llamó para informarme que la Policía Nacional estaba lista para ejecutar órdenes de arresto contra Carlos y varios de sus coconspiradores. Los arrestos sucederán mañana por la mañana, explicó la inspectora. Estamos coordinando con la policía local para asegurar que todos los sospechosos sean detenidos simultáneamente para evitar que alguno de ellos alerte a los demás. ¿Qué debo hacer cuando lo arresten?, pregunté, de repente sintiéndome nerviosa por cómo reaccionarían los niños al ver a su padre llevado en esposas. Actúa sorprendida y confundida, aconsejó la inspectora Fernández. En lo que respecta a cualquiera, eres una esposa inocente que no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposo. Eso te protegerá legalmente y ayudará a asegurar que los activos legítimos de tu familia no sean congelados durante la investigación. La noche antes del arresto de Carlos, yací despierta en la cama, escuchándolo dormir plácidamente a mi lado, completamente inconsciente de que su empresa criminal cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar a su alrededor. El hombre que había traicionado nuestro matrimonio, robado a múltiples familias y planeado abandonar a sus hijos, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pensé en todas las familias que habían confiado en Carlos con su dinero, creyendo que estaban invirtiendo en proyectos inmobiliarios legítimos que ayudarían a asegurar sus futuros financieros. Padres que le habían dado los fondos universitarios de sus hijos, jubilados que le habían confiado sus ahorros de toda la vida, parejas jóvenes que habían invertido el dinero de su pago inicial en lo que pensaban eran proyectos de desarrollo seguros. El arresto de Carlos traería justicia, pero también devastaría a múltiples familias que descubrirían que su seguridad financiera había sido destruida por un hombre en quien confiaban completamente. Mientras se acercaba el amanecer, escuché la alarma del teléfono de Carlos sonar a su hora habitual. Se levantó y pasó por su rutina matutina normal. Ducharse, vestirse con uno de sus trajes de negocios caros y revisar su teléfono por mensajes. No tenía idea de que los agentes federales ya estaban posicionándose alrededor de nuestro vecindario, esperando la señal para ejecutar su orden de arresto. Probablemente llegaré tarde esta noche, dijo Carlos mientras me besaba de despedida, manteniendo la ficción de la normalidad hasta el final. El proyecto de Panamá requiere algo de preparación adicional. Que tengas un buen día, respondí, sabiendo que sería la última conversación normal que tendríamos como esposo y esposa. 30 minutos después de que Carlos salió hacia su oficina, la inspectora Fernández llamó para informarme que había sido arrestado sin incidentes en el Centro de Negocios Costa Brava. Los agentes federales también habían arrestado simultáneamente a su socio comercial, Antonio Morales, y a otros 2 individuos involucrados en la operación de lavado de dinero. Tu esposo está siendo acusado de múltiples delitos federales, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de inversión, explicó la inspectora Fernández. Será retenido sin fianza debido al riesgo de fuga que representa. El alivio que sentí fue abrumador. Después de meses de vivir con el conocimiento de la traición y los crímenes de Carlos, finalmente se estaba haciendo justicia. El hombre que había robado a nuestra familia y a múltiples otras familias enfrentaría las consecuencias de sus acciones, y sus víctimas tendrían la oportunidad de recuperar al menos parte de su dinero robado. Sin embargo, también sabía que esto era solo el comienzo de un proceso largo y difícil. La investigación federal probablemente tomaría meses o años en completarse, y el litigio civil de las víctimas de Carlos probablemente continuaría aún más tiempo. Nuestra familia necesitaría navegar no solo la disolución de nuestro matrimonio, sino también la exposición pública de los crímenes de Carlos y su impacto en nuestra comunidad. Mientras me preparaba para decirles a Diego y Clara que su padre había sido arrestado por delitos federales, me di cuenta de que mi transformación de esposa confiada a protectora estratégica de los intereses de nuestra familia estaba finalmente completa. La batalla por la justicia había sido ganada, pero la guerra por el futuro de nuestra familia apenas comenzaba.
El aftermath del arresto de Carlos se movió con la precisión rápida de una investigación federal que había sido planeada durante meses. Dentro de las horas de su detención, camionetas de noticias se alinearon en nuestra calle en Pedralbes, con reporteros ansiosos por capturar imágenes de la casa suburbana, donde uno de los empresarios más confiables de Barcelona había orquestado su elaborado esquema de fraude. Mantuve las cortinas cerradas e instruí a Diego y Clara que se mantuvieran alejados de las ventanas mientras navegábamos el primer día caótico de nuestra nueva realidad. Ambos niños estaban luchando por procesar la información de que su padre, el hombre que habían admirado y respetado, ahora enfrentaba cargos federales que podrían resultar en décadas en prisión. «Mamá, tiene que haber algún error», dijo Clara a través de lágrimas mientras nos sentábamos juntos en la sala de estar, con el televisor silenciado, pero mostrando una cobertura continua del arresto de Carlos. «Papá no robaría dinero a la gente. Siempre nos ha enseñado sobre la honestidad y la integridad». Diego, de 16 años, era lo suficientemente mayor como para entender las implicaciones más amplias de la situación. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó en voz baja. «¿Perderemos nuestra casa? ¿Podré ir a la universidad?». Estas eran las preguntas que había estado temiendo, pero también las que había pasado semanas preparando para responder. Gracias a mi cooperación con la Policía Nacional y la estrategia legal de Elena Gómez, los activos de nuestra familia habían sido en gran parte protegidos de la confiscación durante la investigación criminal. «Sus fondos universitarios están seguros», les aseguré a ambos. El dinero que su padre robó provino de sus cuentas comerciales y de las inversiones de otras personas, no de nuestros ahorros familiares. Vamos a estar bien financieramente. La recuperación emocional sería mucho más desafiante que los aspectos financieros. Ambos niños necesitarían consejería para procesar la traición de su padre y la humillación pública que venía con ser la familia de un criminal federal convicto. Durante los siguientes días, trabajé con Elena Gómez para navegar el complejo panorama legal que el arresto de Carlos había creado. Los fiscales federales que manejaban su caso necesitaban mi cooperación continua para construir su caso penal, mientras que Elena se enfocaba en proteger nuestros intereses en el inevitable litigio civil que seguiría. La buena noticia es que tu cooperación con la investigación de la Policía Nacional te establece como una víctima en lugar de una coconspiradora, explicó Elena durante una de nuestras sesiones de estrategia. Los fiscales han dejado claro que te ven como alguien que fue engañado por los crímenes de tu esposo, en lugar de alguien que participó en ellos. Sin embargo, Elena también me advirtió que las víctimas de Carlos probablemente presentarían demandas civiles, buscando recuperar sus pérdidas de cualquier fuente disponible, incluidos los activos de nuestra familia. Tendríamos que defendernos agresivamente contra estas reclamaciones, mientras también demostrábamos nuestro propio compromiso para ayudar a las víctimas a recuperar su dinero robado. La situación del fideicomiso en realidad juega a nuestro favor aquí, continuó Elena. Dado que los crímenes de Carlos claramente violan la cláusula de moralidad en el testamento de su abuelo, podemos proceder con su remoción como beneficiario. Los activos del fideicomiso estarán completamente protegidos de cualquier sentencia civil en su contra. El proceso de arbitraje del fideicomiso avanzó con una eficiencia notable. Una vez que presentamos evidencia de los cargos federales de Carlos, la árbitra asignada para revisar el caso, una jueza jubilada especializada en leyes de fideicomisos y herencias, determinó rápidamente que la conducta criminal de Carlos justificaba su remoción completa del fideicomiso. En 2 semanas desde su arresto, Carlos Vargas fue oficialmente desheredado del fideicomiso de 2,5 millones de euros que había estado contando para financiar su nueva vida con Sofía Morales. La ironía era casi poética. El hombre que había robado cientos de miles de euros para mantener su relación secreta había perdido el acceso a la riqueza legítima que podría haberlos sostenido a ambos. Recibí una llamada de Sofía Morales 3 días después del arresto de Carlos. Su voz era temblorosa y confundida, mientras intentaba entender cómo el hombre que pensaba conocer había estado viviendo una mentira tan elaborada. «Señora Vargas, necesito que sepas que no tenía idea de que Carlos estaba casado», dijo Sofía durante nuestra incómoda conversación telefónica.
Me dijo que estaba divorciado y que su exesposa se había llevado todo en el acuerdo. Nunca me habría involucrado con él si hubiera sabido la verdad. Te creo, respondí, y realmente lo hacía. Sofía había sido manipulada por Carlos tan completamente como yo, aunque de diferentes maneras. Es muy hábil para decir a las personas lo que quieren escuchar. Sofía explicó que estaba cooperando plenamente con la investigación de la Policía Nacional y les había proporcionado acceso a todos sus registros financieros y comunicaciones con Carlos. También había descubierto que parte del dinero que Carlos le había dado para gastos médicos provenía de fondos robados y estaba trabajando con los fiscales para devolver todo lo que pudiera identificar. «Quiero hacer esto bien», dijo Sofía, con la voz quebrada por la emoción. «Sé que no puedo deshacer el daño que causó a tu familia, pero quiero ayudar de cualquier manera que pueda». Su disposición a cooperar e intentar enmendar impresionó, y me encontré sintiendo una genuina simpatía por su situación. Sofía enfrentaba su propia ruina financiera como resultado de las mentiras de Carlos, ya que la atención médica que él había estado financiando ahora tendría que ser cubierta por otros medios. ¿Has podido encontrar otras opciones para tu tratamiento médico?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi preocupación por su bienestar. Mis médicos están trabajando con el programa de ayuda financiera del hospital para cubrir algunos de los costos, respondió Sofía. Va a ser difícil, pero de alguna manera lo manejaré. Solo me siento terrible por lo que pasó con tu familia. Después de nuestra conversación, discutí la situación de Sofía con Elena Gómez, quien me aconsejó ser cautelosa sobre cualquier participación directa en ayudarla con sus gastos médicos. Tu compasión es admirable, pero debes tener cuidado de no hacer nada que pueda ser malinterpretado por las otras víctimas de Carlos, advirtió Elena. Si te ven ayudando a su amante mientras ellos luchan por recuperar sus pérdidas, podría complicar nuestra posición legal. La complejidad de manejar las relaciones con todas las personas afectadas por los crímenes de Carlos se hizo evidente a medida que surgían más detalles de su esquema de fraude. La investigación de la Policía Nacional reveló que Carlos había victimizado a más de 30 familias, robando cantidades que iban desde 50.000 hasta varios cientos de miles de euros de cada inversor. Muchas de estas familias eran personas que conocía personalmente del Club Náutico, la escuela de nuestros hijos y varias organizaciones comunitarias. Los Fernández habían invertido todos sus ahorros de jubilación en lo que pensaban era un desarrollo inmobiliario seguro. La familia García había dado a Carlos el fondo universitario de su hija, creyendo que estaban haciendo una inversión conservadora que crecería con el tiempo. Quizás lo más desgarrador fue la situación de una pareja mayor, Carmen y José López, que habían confiado en Carlos con los ingresos de la venta de su casa familiar para reducir su tamaño para la jubilación. Habían invertido casi 350.000 euros con Carlos, dinero que necesitaban para cubrir sus gastos de vida y atención médica por el resto de sus vidas. Recibí llamadas telefónicas furiosas de varias de estas familias en los días posteriores al arresto de Carlos. Algunas me culparon por no reconocer las señales de su comportamiento criminal, mientras que otras exigieron que liquidara los activos de nuestra familia para compensarlas por sus pérdidas. Vivías en esa mansión mientras tu esposo robaba nuestros ahorros de toda la vida, dijo Carmen López, durante una llamada particularmente dolorosa. ¿Cómo puedes seguir viviendo ese estilo de vida cuando hemos perdido todo? Entendía su ira, pero también sabía que destruir la seguridad financiera de nuestra familia no ayudaría realmente a recuperar sus pérdidas. El dinero que Carlos había robado estaba oculto en cuentas extraterritoriales e instrumentos financieros complejos que requerirían años de acción legal para recuperarse. Señora López, estoy trabajando con la Policía Nacional y los fiscales federales para ayudarles a rastrear cada euro que su esposo robó. Respondí, lo más calmadamente que pude. Mi objetivo es ayudarles a recuperar la mayor cantidad posible de su dinero, pero ese proceso tomará tiempo. Elena Gómez me aconsejó documentar cada conversación que tuviera con las víctimas de Carlos, ya que algunas podrían eventualmente presentar demandas alegando que yo había sido cómplice en sus crímenes o que debería ser considerada financieramente responsable por sus pérdidas. El principio legal de responsabilidad matrimonial
podría potencialmente hacerte responsable de las deudas incurridas durante tu matrimonio, explicó Elena. Sin embargo, dado que las deudas de Carlos fueron creadas a través de actividades criminales de las que puedes probar que no estabas al tanto, deberíamos poder defendernos contra esas reclamaciones con éxito. Mientras tanto, la situación de Carlos se deterioraba rápidamente. Los fiscales federales le habían negado la fianza debido a su riesgo de fuga, y estaba siendo retenido en el centro de detención metropolitano mientras esperaba el juicio. Su abogado designado por el tribunal le había aconsejado que considerara un acuerdo de culpabilidad, ya que la evidencia en su contra era abrumadora y la posible sentencia de prisión por todos los cargos podría superar los 20 años. Recibí una solicitud del abogado de Carlos preguntando si estaría dispuesta a reunirme con él para discutir un posible acuerdo de cooperación con los fiscales. Carlos aparentemente estaba dispuesto a proporcionar información sobre otros individuos involucrados en esquemas de fraude similares a cambio de una sentencia reducida. «Quiere verte», explicó el abogado durante nuestra conversación telefónica. Afirma que tiene información que podría ayudar a recuperar dinero para sus víctimas, pero solo la compartirá si puede hablar contigo primero. Elena Gómez me aconsejó firmemente en contra de reunirme con Carlos, advirtiendo que cualquier cosa que dijera podría potencialmente ser usada en mi contra en futuros procedimientos legales. Tu esposo enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, dijo Elena. Las personas en esa situación dirán o harán cualquier cosa para reducir su sentencia, incluyendo hacer acusaciones falsas contra miembros de la familia. Sin embargo, tenía curiosidad por lo que Carlos podría estar dispuesto a revelar, especialmente si podía ayudar a sus víctimas a recuperar su dinero robado. Después de discutir la situación con la inspectora Fernández, organizamos una reunión supervisada en el centro de detención, donde Carlos estaba siendo retenido. El centro de detención federal era un lugar austero e intimidante, que se sentía como algo de un mundo diferente al de la cómoda vida suburbana que había conocido. Carlos apareció con un mono naranja, luciendo demacrado y mucho mayor que sus 47 años. El empresario exitoso y confiado que había comandado respeto en nuestra comunidad había sido reemplazado por un hombre roto, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. «Laura, gracias por venir», dijo Carlos mientras nos sentábamos frente a frente en una pequeña sala de conferencias, con su abogado y la inspectora Fernández presentes como testigos. «Sé que tienes todas las razones para odiarme, pero necesito que entiendas que todo se salió de control. Nunca tuve la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Su intento de justificar sus acciones me enfureció más que cualquier emoción que había sentido desde que descubrí su primera mentira meses atrás. Robaste casi 1 millón de euros de familias que confiaban en ti», respondí fríamente. «Destruiste los ahorros de jubilación y los fondos universitarios de las personas. No puedes explicar eso diciendo que las cosas se salieron de control». Carlos bajó la mirada hacia sus manos, que estaban encadenadas a una cadena alrededor de su cintura. «Tienes razón. Lo que hice es imperdonable, pero quiero intentar hacer las cosas bien. Sé dónde está escondida la mayor parte del dinero y estoy dispuesto a ayudar a la Policía Nacional a recuperarlo si puedo obtener alguna seguridad sobre mi sentencia». La inspectora Fernández se inclinó hacia adelante, claramente interesada en este posible desarrollo. «¿De qué tipo de información estás hablando, señor Vargas? ¿Las cuentas extraterritoriales? ¿Las carteras de criptomonedas? ¿Las empresas de fachada?» «Puedo proporcionar acceso a todo eso», respondió Carlos. «También puedo darles información sobre otras personas que están ejecutando esquemas similares en Cataluña y Valencia». La oferta era significativa, ya que la Policía Nacional había estado luchando por rastrear la red compleja de transacciones financieras que Carlos había usado para ocultar el dinero robado. Su cooperación podría ayudar potencialmente a decenas de familias a recuperar sus pérdidas mientras también exponía a otros criminales involucrados en operaciones de fraude similares. «¿Qué quieres a cambio de esta cooperación?», preguntó la inspectora Fernández. «Quiero saber que mis hijos estarán cuidados», dijo Carlos, mirándome directamente. «Quiero la seguridad de que Laura y los niños no sufrirán financieramente por lo que he hecho». Casi me reí de la audacia de su solicitud. «Carlos, ya destruiste a nuestra familia.
Robaste de nosotros al igual que robaste de todos los demás. No puedes jugar al padre preocupado ahora. El fideicomiso, dijo Carlos desesperadamente. Ahora tú lo controlas. Prométeme que usarás algo de ese dinero para asegurarte de que Diego y Clara puedan ir a la universidad, y le diré a la Policía Nacional todo lo que quieran saber. La ironía de la situación era casi abrumadora. Carlos estaba esencialmente pidiéndome que prometiera hacer lo que ya había planeado hacer: usar el dinero del fideicomiso para asegurar el futuro de nuestros hijos. Su cooperación con la investigación de la Policía Nacional ayudaría a sus víctimas a recuperar sus pérdidas, algo que quería apoyar independientemente de cualquier beneficio para él. Sin embargo, no estaba a punto de darle a Carlos la satisfacción de pensar que estaba negociando desde una posición de fuerza. El futuro de los niños ya no es tu decisión, dije con firmeza. Perdiste el derecho a tener alguna opinión sobre sus vidas cuando elegiste cometer delitos federales. Tomaré decisiones sobre su educación y seguridad financiera basándome en lo que es mejor para ellos, no en lo que tú quieras o necesites. El abogado de Carlos intentó intervenir, sugiriendo que podíamos estructurar un acuerdo que beneficiara a todos los involucrados, pero ya había escuchado suficiente. Apoyaré tu cooperación con la Policía Nacional porque es lo correcto para tus víctimas, le dije a Carlos. Pero no te equivoques, esto no es por ti. Es por las familias a las que destruiste, incluyéndonos a nosotros. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de la mirada de Carlos, mientras salía de la sala de conferencias sin mirar atrás. La inspectora Fernández me siguió, asegurándome que la Policía Nacional trabajaría con el abogado de Carlos para obtener toda la información posible, independientemente de mi decisión personal de no negociar con él. Mientras conducía de regreso a casa desde el centro de detención, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. La confrontación con Carlos había sido emocionalmente agotadora, pero también marcó un punto de inflexión. Ya no era la esposa que vivía en la sombra de sus mentiras. Era una mujer que había recuperado el control de su vida y estaba decidida a construir un futuro para sus hijos, libre de su influencia tóxica. En las semanas siguientes, la investigación de la Policía Nacional avanzó rápidamente gracias a la cooperación de Carlos. Proporcionó detalles sobre las cuentas extraterritoriales, carteras de criptomonedas y empresas de fachada que había utilizado para ocultar el dinero robado. La inspectora Fernández me informó que habían recuperado aproximadamente 450.000 euros, una cantidad significativa, aunque no suficiente para compensar completamente a todas las víctimas. Los fiscales también utilizaron la información de Carlos para arrestar a 3 asociados adicionales involucrados en esquemas de fraude similares en Cataluña y Valencia, desmantelando una red criminal más amplia que había estado operando durante años. A cambio de su cooperación, los fiscales ofrecieron a Carlos un acuerdo de culpabilidad que redujo su posible sentencia de más de 20 años a 12 años, con la posibilidad de libertad condicional, después de 8 años por buen comportamiento. Aunque la idea de que Carlos pudiera salir de prisión mientras mis hijos aún eran jóvenes me incomodaba, reconocí que su cooperación había sido crucial para devolver algo de justicia a sus víctimas. Mientras tanto, Elena Gómez continuó trabajando incansablemente para proteger los activos de nuestra familia. La árbitra del fideicomiso emitió una decisión final confirmando que Carlos había sido desheredado permanentemente del fideicomiso de la familia Vargas, debido a sus violaciones de la cláusula de moralidad. Los 2,5 millones de euros en activos del fideicomiso quedaron bajo mi control exclusivo como cofideicomisaria, asegurando que los fondos universitarios de Diego y Clara, así como nuestra estabilidad financiera a largo plazo, estuvieran protegidos. Elena también negoció acuerdos con varias de las víctimas de Carlos, utilizando una pequeña parte de nuestros ahorros personales para contribuir a un fondo de restitución supervisado por la Policía Nacional. Aunque no éramos legalmente responsables de los crímenes de Carlos, sentía una obligación moral de ayudar a las familias de nuestra comunidad que habían sido devastadas por su engaño. Estos acuerdos ayudaron a mitigar la hostilidad de algunas víctimas, aunque otras, como Carmen López, continuaron culpándome por no haber detectado antes las actividades criminales de Carlos. El proceso de divorcio avanzó rápidamente una vez que los cargos criminales de Carlos fueron formalizados.
Elena presentó una demanda basada en adulterio y fraude financiero, y el tribunal otorgó órdenes de restricción temporales que congelaron todas las cuentas conjuntas restantes de Carlos, asegurando que no pudiera acceder a más fondos mientras el caso estaba pendiente. Dado que Carlos ya estaba detenido y enfrentaba una larga sentencia de prisión, no tuvo los recursos ni la motivación para disputar el divorcio. El juez otorgó un fallo por incumplimiento, otorgándome la custodia total de Diego y Clara y dividiendo los activos matrimoniales de manera que protegiera nuestra casa y ahorros personales. El divorcio se finalizó en octubre de 2025, menos de 7 meses después de que descubriera los primeros retiros misteriosos en nuestras cuentas. La firma de los documentos finales en la oficina de Elena se sintió como cerrar un capítulo doloroso de mi vida, pero también como el comienzo de uno nuevo lleno de posibilidades para mí y mis hijos. La recuperación emocional fue mucho más lenta que la legal o financiera. Diego y Clara asistieron a sesiones semanales de consejería para procesar la traición de su padre y el impacto público de sus crímenes. Diego, en particular, luchó con la ira y la vergüenza, preocupado de que sus compañeros en la escuela lo vieran como el hijo de un criminal. Clara, por otro lado, canalizó su dolor en su arte, creando una serie de pinturas que exploraban temas de confianza y traición. Su talento llamó la atención de un profesor en la escuela Massana, quien la animó a postularse para una beca completa en su prestigioso programa de Bellas Artes. Ver a mis hijos encontrar formas de sobrellevar la situación me dio esperanza de que, con el tiempo, podríamos sanar como familia. También busqué consejería para mí misma, trabajando con una terapeuta para procesar la traición de Carlos y redefinir mi identidad más allá del rol de esposa y madre. Durante años, había puesto las necesidades de mi familia por encima de las mías, sacrificando mi carrera y ambiciones personales para apoyar los sueños de Carlos. Ahora, con el fideicomiso asegurando nuestra estabilidad financiera, tuve la libertad de explorar lo que quería para mi propio futuro. En noviembre de 2025, me inscribí en un curso de marketing digital en la Universitat de Barcelona, decidida a reactivar mi carrera en publicidad. Las clases nocturnas fueron un desafío después de tantos años fuera del mundo laboral, pero también fueron estimulantes, recordándome la pasión que una vez tuve por la creatividad y la estrategia. Un desarrollo inesperado ocurrió en diciembre, cuando recibí una carta de Sofía Morales. Había encontrado mi dirección a través de un amigo en común y quería expresar su gratitud por mi compasión durante nuestra conversación telefónica meses atrás. En la carta, Sofía explicó que había asegurado financiamiento a través de una organización benéfica para continuar su tratamiento médico, y estaba trabajando a tiempo parcial como enfermera mientras completaba su recuperación. También mencionó que había comenzado a dar charlas en su hospital sobre cómo reconocer señales de manipulación emocional, utilizando su experiencia con Carlos como una advertencia para otros. «Nunca podré deshacer el daño que se le hizo a tu familia», escribió, «pero espero que al compartir mi historia pueda ayudar a prevenir que otros pasen por lo mismo». Su carta fue un recordatorio agridulce de que, incluso en medio de la traición, podían surgir conexiones humanas inesperadas. Respondí con una breve nota, deseándole lo mejor en su recuperación y expresando mi admiración por su resiliencia. Para la primavera de 2026, nuestra familia había comenzado a encontrar un nuevo ritmo. Diego fue aceptado en la Universitat Autónoma de Barcelona con una beca parcial de fútbol y Clara recibió la beca completa en la escuela Massana. Nuestra casa en Pedralbes, una vez un símbolo del éxito de Carlos, se convirtió en un espacio de sanación y nuevos comienzos. Organicé noches de juegos familiares, invitando a amigos cercanos que nos habían apoyado durante la prueba, y convertí el despacho de Carlos en un estudio de arte para Clara. La comunidad, aunque inicialmente dividida por el escándalo, comenzó a aceptarnos nuevamente, especialmente después de que mi contribución al fondo de restitución se hizo pública. Algunos, como Carmen y José López, incluso me invitaron a sus reuniones familiares, reconociendo que también éramos víctimas de los crímenes de Carlos. El juicio de Carlos, que tuvo lugar en abril de 2026, fue un evento mediático que atrajo la atención de toda Barcelona. Opté por no asistir, prefiriendo proteger a mis hijos de la cobertura sensacionalista que inevitablemente siguió.
La inspectora Fernández me mantuvo informada de los procedimientos y supe que Carlos se declaró culpable de todos los cargos como parte de su acuerdo de cooperación. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal, con la posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Los titulares de los periódicos lo calificaron como la caída de un titán inmobiliario, pero para mí fue simplemente la consecuencia lógica de las elecciones de un hombre que había valorado su ego y deseos por encima de su familia y comunidad. El capítulo final de esta saga ocurrió un año después, en el verano de 2027. Estaba revisando los documentos del fideicomiso con Miguel Torres cuando me entregó una carta que había sido encontrada entre los archivos personales de Carlos durante la investigación. Estaba escrita por el abuelo de Carlos, dirigida a mí y fechada poco antes de su muerte en 2013. En ella expresaba su gratitud por mi dedicación a la familia Vargas y explicaba por qué había insistido en nombrarme cofideicomisaria del fideicomiso. «Laura, eres el corazón de esta familia», escribió. «Confío en ti para proteger nuestra riqueza de aquellos que podrían usarla de manera egoísta, incluso si son de mi propia sangre». La carta fue un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros, había tenido aliados que creían en mi fuerza. Mientras miraba por la ventana de la oficina de Miguel hacia las brillantes calles de Barcelona, sentí una profunda sensación de cierre. La mujer que había descubierto los retiros misteriosos de Carlos hacía más de 2 años había recorrido un largo camino, transformándose de una esposa traicionada en una madre resiliente, una estudiante ambiciosa y una defensora de su comunidad. Diego y Clara estaban prosperando, nuestro futuro financiero estaba asegurado, y yo estaba redescubriendo mi propia identidad. Carlos, ahora un recuerdo distante, enfrentaría las consecuencias de sus acciones durante años, pero su traición no nos había destruido. En cambio, nos había dado la oportunidad de reconstruir algo más fuerte, basado en la honestidad, la resiliencia y el amor. Con el fideicomiso de la familia Vargas como base, establecí una pequeña fundación benéfica en nombre de mis hijos para apoyar a las víctimas de fraude financiero en Cataluña. La Fundación Laura Vargas ofrecía educación financiera y asistencia legal a familias que intentaban reconstruir después de perder sus ahorros por estafas. En nuestra primera gala de recaudación de fondos, vi a Sofía Morales entre la multitud, luciendo saludable y sonriendo mientras hablaba con otros asistentes. Nuestras miradas se encontraron, y ella asintió en reconocimiento, un gesto silencioso de respeto mutuo entre 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo huracán. Esa noche, mientras brindaba por el éxito de la fundación, levanté mi copa hacia Diego y Clara, quienes estaban a mi lado, y hacia la comunidad que nos había ayudado a sanar. «Por nuevos comienzos», dije, mi voz resonando en el salón de banquetes lleno de esperanza. Y mientras los aplausos llenaban el aire, supe que, sin importar los desafíos que enfrentáramos, habíamos encontrado nuestro camino a casa.